Buenos días, hermanos, hermanas, es un placer saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de conectarnos por este medio. Agradecidos con Dios también por la vida, por la salvación, por la esperanza de vida eterna, por la realidad de su presencia con nosotros. No hay nada más hermoso en este mundo que tener la promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y luego saber que su presencia trae consigo no solamente su presencia, pero también su provisión, su protección, su poder. Una gran bendición que no estamos en este mundo tratando de navegar en las difíciles aguas de la dificultad en cualquier tipo que nos encontremos, sino también saber que no estamos solos, que tenemos alguien que pelea por nosotros, que tenemos alguien que es nuestra fortaleza, que tenemos alguien que sabe y puede todas las cosas. Así que, en verdad, una grandísima bendición. Continuamos nuestro estudio a través del libro de los Hebreos. Esta mañana vamos a concluir el libro de Hebreos. Para ustedes que han estado con nosotros desde el principio, pues felicidades. Se han mantenido fieles, firmes, y vamos a concluir este libro esta mañana hablando acerca de lo que significa, después de todas las cosas que hemos aprendido. El escritor de Hebreos dice que ahora estamos preparados, aptos para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el tema que nos va a ocupar. ¿Qué significa vivir preparados o estar aptos para hacer la voluntad de Dios? Nos va a decir el escritor de Hebreos en los versos 20 al 25. Pero antes de que tomemos esos versos que vamos a leer ahorita, antes de que tomemos a desglosar esos versos, tenemos que hacer un repaso en cierta manera de todo el libro, particularmente en las advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. Por seguro algunos de ustedes han escuchado, y como fui mencionando a través del estudio del libro, hay en el libro 5 advertencias, y cada una de esas vamos a hablar brevemente, porque cada una de ellas va aumentando, edificando sobre la otra, y va a concluir en esto que nos dice en los versos 20 en adelante, acerca de que Dios ha estado haciendo su obra en nosotros con el propósito de mantenernos, de prepararnos para que seamos aptos para hacer su voluntad. Ese es todo en el libro. El libro nos va a hablar acerca de esa realidad, hacia allá nos quiere llevar. Y por eso vamos a tocar cada uno de estos temas que son las advertencias en Hebreos. Algunos dicen son 5, algunos dicen son 7, no importa. Nosotros vimos que en una manera sintetizada encontramos 5 de ellos y los vamos a tocar, como digo, de manera muy breve. Pero antes vayamos al Señor en oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque por su gracia llegamos al final de este libro aquí, que hemos comenzado ya hace algún tiempo, y es solamente por su misericordia, Dios, que tenemos el deseo de estudiar su palabra. Señor, muchos de nosotros sabíamos que existía un libro llamado la Biblia antes de caminar con usted, pero ni nunca nos dio la gana de leerlo, de buscar la verdad ahí, ni tampoco creíamos que era la verdad. Ahora, una vez siendo transformados, renovados, cambiados radicalmente por el Espíritu que ahora vive en nosotros, tenemos ese deseo de escudriñar, de estudiar, de aprender su palabra, para que así podamos vivir de manera que a usted le agrade. Señor, pues le damos gracias entonces por este tiempo que nos podemos reunir, y le damos gracias por su Espíritu que nos enseña. Nosotros leemos lo que está escrito y el Espíritu nos enseña lo que esto significa. Y después el Espíritu mismo nos dará el denuedo para aplicar estas cosas, de manera que seamos edificados y usted reciba la honra y la gloria. Amado Dios, le damos pues las gracias por todo lo que hace en nuestras vidas y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema para hoy que nos ocupa va a ser aptos para hacer su voluntad, preparados. ¿Cómo llegamos a este punto? El escritor de Hebreos va a concluir el libro en el verso 20 y 21 diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a ese punto llega el escritor de Hebreos, concluye su carta con eso, y como les digo, vamos a ver qué es el tema que él fue tratando, que él fue tocando cada capítulo, cuando escribió este documento originalmente para este grupo de hermanos. Recuerden, Hebreos fue escrito para los creyentes, estos creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe, muchos de ellos maltratados, muchos de ellos murieron, muchos de ellos verdaderamente sufrieron por su fe en Cristo Jesús. Y al momento de encontrarse en estas dificultades y bajo esta persecución, pues muchos de ellos trataron de evadir la persecución, volviéndose atrás a las prácticas de la religión del judaísmo. Pero el escritor de Hebreos les escribe para animarlos y les dice, no. Nosotros tenemos a Cristo Jesús que está con nosotros. Nosotros tenemos a Cristo Jesús que es más grande, superior a los ángeles. Tenemos a Cristo Jesús que es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo Jesús que es superior a Aarón en el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo Jesús que es superior todavía, no nomás que Aarón, pero también es superior a Moisés. Tenemos a Cristo Jesús que es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, superior, más grande que los sacrificios presentados en el templo y anterior en el tabernáculo. Tenemos a Cristo Jesús que es superior al orden del sacerdocio levítico. Tenemos a Cristo Jesús que es superior en todo aspecto. Tenemos a Jesús que vino y se ofreció como sacrificio por nuestros pecados una vez y para siempre. Y una vez que se ofreció por nuestros pecados, y una vez que murió y fue sepultado y resucitó, ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros todos los días. Entonces dice, no nos hace falta nada. En Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana. No quiere decir que va a ser fácil. No quiere decir que las cosas van a dejar de ser difíciles. No es eso. Pero en los momentos de dificultad Jesús será nuestra fortaleza. En los momentos de confusión Jesús será nuestra sabiduría. En los momentos donde no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Entonces eso es lo que él va a concluir la carta. Pero luego nos va a decir, comenzando en el verso 1 del capítulo 2, las advertencias que le da a este grupo de hermanos. No sé si era una congregación, no sabemos, o un grupo en cierto lugar, pero escribe a estos creyentes hebreos que salieron de la práctica de la religión del judaísmo. Muchos dicen que muchos de estos hebreos a quienes fue enviada la carta eran sacerdotes que abandonaron el sistema tradicionalista de religión y se volvieron al cristianismo. Y a estos hermanos dice que la carta fue escrita. Puede ser, y por seguro que hay mucho de verdad en eso. Pero a quien haya sido este grupo de hebreos, el escritor les dice, no. En Cristo Jesús tenemos todo lo necesario. Continuemos en la carrera, dice. Y cuando lleguemos a estas cosas difíciles, el Dios de toda paz, el Dios de paz, dice, Él nos va a preparar, Él va a continuar haciendo en nosotros todo lo que a Él le agrada, las buenas obras que Él preparó para nosotros. Y nos va a dar ciertos aspectos de cómo lo va a hacer. Entonces, comenzando en el capítulo 2, como dije en el versos 1 al 4, dice, entonces, teniendo esta gran verdad, no deslicemos, no volvamos la espalda a lo que ya sabemos que es verdadero. No nos dejemos engañar por cosas temporales, no nos dejemos arrastrar a las tradiciones y las prácticas religiosas que solamente trataban con lo externo. Dice la primera advertencia, no deslicemos de lo que ya conocemos que es verdadero. La segunda advertencia en el capítulo 3 dice, no solamente que deslizarnos es peligroso, pero también si deslizamos nos vamos a encontrar en un lugar donde naturalmente vamos a estar en desobediencia. Deslizarnos de la verdad nos va a poner en un lugar donde estamos siendo desobedientes.
Y es así como funcionan estas cosas en verdad. Entonces, en el capítulo 2, no deslicemos de la verdad. Número 2, la segunda advertencia en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 13 dice, no caigamos en desobediencia. En el capítulo 3 la advertencia para ellos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la rebelión, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasando por el desierto. Ya la tierra prometida estaba allí. Pero rehusaron creer la promesa de Dios que la tierra prometida era para ellos. Consecuencia de eso, anduvieron vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, porque te das cuenta, deslizándose de la verdad, terminaron en desobediencia. El pueblo le dijo, avancen a la tierra prometida, y ellos no, desobedecieron lo que Dios les daba. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. La incredulidad es un problema serio. Y eso es lo que vemos. La tercera advertencia en el capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 20. Primero empiezas a deslizarte de la verdad, después comienzas a desobedecer la verdad. Y mientras más permanezcas en estado de desobediencia, lo que estás demostrando es que eres una persona inmadura en cuanto a las cuestiones cristianas se refieren. Tu caminar como cristiano, eres un inmaduro. Grandes y serios problemas vienen de resultado de la inmadurez de los cristianos. El cristiano inmaduro toma decisiones a la ligera. El cristiano inmaduro pelea las cosas en la carne. El cristiano inmaduro siempre es envidioso de los demás. Es murmurador de los demás. Es alguien que critica a los demás. El cristiano inmaduro se deja llevar por los deseos y los impulsos de su carne, por la ambición de los ojos, por la avaricia de la vida. Es un cristiano que no sabe tomar decisiones bíblicamente maduras. Él vive en un estado de inmadurez y al mismo tiempo no solamente que reacciona siempre en la carne, pero siempre se llena de todo tipo de cosas que no le convienen, que no le benefician. El bebé que apenas tiene 6, 8 meses y lo sientas en el piso, cualquier cosa que él pueda agarrar con la mano se la va a meter en la boca porque es inmaduro. Puede ser veneno, puede ser una cucaracha, puede ser lo que sea. Él lo va a agarrar y se lo va a meter a la boca porque es inmaduro, él no sabe discernir. ¿Cuántos cristianos inmaduros, en verdad, y cuánto daño le hace el hombre inmaduro a su familia, la mujer inmadura a sus hijos, a su matrimonio? ¿Cuánta maldad, cuánto daño le hace el cristiano inmaduro a la iglesia? Es triste, en verdad es triste. Vuelvo y repito, esto se escribió para cristianos. Empieza por deslizarse de la verdad, continúa desobedeciendo a la verdad y luego ahora termina inmaduro en cuanto a la verdad y se deja engañar por cualquier cosa. Reacciona por sus impulsos y sus emociones antes que por la verdad. Pero ahí no termina todo. La cuarta advertencia aquí, como ya se deslizó de la verdad, como desobedece la verdad, como es inmaduro, termina despreciando la verdad. Ya no le importa lo que diga Dios, ya no le importa lo que diga la Biblia. Al menos que se encuentre en un estado de crisis, en una situación verdaderamente seria, tal vez va a clamar a Dios. Aparte de eso, ya no le interesa, desprecia las cosas de Dios. Había un misionero hace muchos años, digo como 30 años atrás, yo creo, que lo íbamos a visitar constantemente en Tecate, aquí del otro lado de la frontera. Y él estaba plantando una iglesita allí, el Señor estaba haciendo algo y lo íbamos a visitar cada 15 días. Llevábamos comida para hacer alcances evangelísticos, le llevábamos aquí, esto, el otro, y la iglesia se reunía y todo estaba muy bien. Pero en un día, como era un joven, empezó a salir con una muchacha que no era creyente. Y se lo advertíamos y le hablábamos y todo eso. Y había 2 muchachas que vivían ahí en la misión también ayudando. Las muchachas tuvieron que regresarse porque ya no podían servir con este muchacho que estaba actuando en la carne. Por más que le dijimos, por más que tratamos, nunca logramos hacer lo que se volviera. Y en una de tantas veces ya se desapareció de nosotros, hasta después de unos meses lo encontramos en un lugar
y preguntamos, nadie de aquí han visto a fulano. Ah, sí, él se pasa allá con estos muchachos. Y fuimos a donde nos dijeron, había como ahí un lugar donde se reunían estos personajes, y lo encontramos ahí tomando ya con algo, otros que eran como alcohólicos ya. Y le hablamos y ni nos quiso contestar, se hizo como que no nos conocía. Y fue desgarrador, de verdad, era algo muy doloroso ver a ese hermano. Lloramos. Me recuerdo que fuimos 3 de nosotros, hermanos, en esa camioneta, en el viaje, y regalamos lo que llevábamos, y regresamos, y el viaje es total como 3 horas y media, yo creo 4 horas, y como por espacio de 2 horas y media o algo, nadie de nosotros dijo nada, solamente las lágrimas nos salían, porque era tan doloroso ver a alguien que comenzó deslizándose de la verdad, continuó desobedeciendo, se volvió inmaduro, y luego se movió a un lugar donde despreciaba la verdad. Ahora, la quinta advertencia aquí, en el capítulo 12, la cuarta era en el capítulo 10, versos 26 al 31, despreciando la verdad de la palabra. Y número 5, termina esta persona desechando al que le habla. En el capítulo 12 así termina, y la verdad que es bien doloroso. No es algo que, no sé, duele mucho en verdad ver a una persona que llega a esa situación. El capítulo 12, versos 25 al 29 dice: mira que no endurezcáis vuestro corazón a aquel que te habla. Empieza deslizándose de la verdad, continúa a desobedecer la verdad, luego ya se mueve a un estado de inmadurez donde desprecia la verdad y terminará desechando al que le habla la verdad. Triste, muy triste de verdad. La Biblia dice esto en el capítulo 12: así que, hermanos, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo fuego que purifica también será el mismo fuego que consume. Y qué triste es esta vida. Entonces, el escritor de Hebreos nos ha ido dando todas estas advertencias. Como digo, no son aisladas. La primera, luego se edifica la segunda sobre la tercera, la cuarta. Han ido agregando una a la otra. Pero en sí, la carta es: no permanezcas en un estado de inmadurez, continúa a la madurez en Cristo, para que puedas enfrentar las desavenencias, para que puedas enfrentar las dificultades, para que puedas enfrentar la persecución, el dolor, el sufrimiento, y para que puedas hacerle frente a esto, necesitas continuar creciendo en la gracia y la misericordia. Entonces, ya una vez habiendo expuesto todos estos temas y habiendo aclarado todas estas cosas, ahora el escritor de Hebreos pues va a concluir de esta manera y va a decir en el verso 20, entonces dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Aquí nos va a decir el escritor de Hebreos lo que está tratando de comunicarnos. Las advertencias no son dadas porque cuando en la Biblia encontramos una advertencia, es que la advertencia es el medio por el cual la promesa se lleva a cabo. ¿Y cuál es la promesa? La promesa está acá, que Dios va a continuar preparándonos, haciéndonos aptos para llevar a cabo su obra, para hacer su voluntad. Es la promesa. Pero la promesa siempre va ligada a esta advertencia. Es decir, dice el Señor: mira, no deslices, no desobedezcas, no te sumerjas en un estado de inmadurez, no sea que termines despreciando la verdad y negando la verdad, y negando oír al que te habla la verdad. Eso es cerrar los oídos a Dios. No vayas a terminar de esa manera. La advertencia es: ten cuidado de estas cosas. Si te cuidas de estas cosas y no caes en ellas, entonces vas a ir creciendo, vas a ir madurando. Y eso es la obra de Dios, preparándote para que lleves a cabo su obra. Para cada uno de nosotros es diferente la obra de Dios en nosotros.
en algunos de ustedes. La obra de Dios, mujeres, es que sean esposas piadosas, madres piadosas, mujeres castas, mujeres serias, mujeres bondadosas, todo eso. Para ustedes, varones, la voluntad de Dios es de que seas un buen esposo, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que seas un buen padre. No es el buen padre solamente el que provee, es el que enseña, es el que educa, es el que instruye. Buen padre es aquel que protege a la esposa por encima, aún en contra de los hijos. Eso es un buen padre. No es un buen padre, no es un buen esposo el que trabaja, el que provee, el que gana, el que dice yo compro, yo esto, que lo otro, y trata a la mujer como si fuera sus chanclas y permite que los hijos hablen mal de la madre. Eso no es la buena obra de Dios. No es la buena obra de Dios que las mujeres se la pasen murmurando del esposo, criticando, contando chisme a los demás. No es la obra de Dios que los hijos se pasen murmurando de sus padres, renegando. No es la buena obra de Dios de los padres andar presionando a los hijos para que sean los hijos lo que ellos no pudieron ser como padres. Entonces, para cada uno de nosotros es diferente la obra de Dios. Y lo que Dios quiere hacer es continuar trabajando en nosotros, de manera que tu vida, mi vida, nuestra vida traiga honra y gloria a Dios. Cuando la gente nos ve, no cuando nos oye, cuando nos ve, que vivimos una vida de paz. Por eso nos va a dar estas características aquí. Entonces, la advertencia siempre va ligada a una promesa. La advertencia es el medio por el cual la promesa se lleva a cabo. Siempre acordémonos de eso. La advertencia es buena, pero la tenemos que mirar de esa manera. Ahora, en estos versos nos va a decir dos cosas el escritor de Hebreos. Número 1, Dios ha proveído todo lo que es necesario para nuestra salvación en Cristo Jesús. Número 2, porque Dios ya ha proveído todo lo necesario para nuestra salvación. Número 2, Dios va a proveer en Cristo Jesús todo lo necesario para nuestra santificación, para que continuemos creciendo como creyentes. Entonces, los versos 20 y 21 son una oración que busca bendecir a los oyentes. En este caso, el escritor de Hebreos, en estos dos versos, está orando por su audiencia, aquellos a quienes le fue dirigida la carta originalmente. Y lo que él va a decir aquí, primero que nada, dice, como Dios ya ha proveído todo lo que necesitamos para la salvación en Cristo Jesús, nos va a decir aquí ciertas cosas. Lo primero que viene con nuestra salvación es la paz que ahora tenemos con Dios. Por eso dice, el Dios de paz. Antes no éramos ni siquiera hijos de Dios y vivíamos en enemistad contra Dios. Éramos enemigos de Dios. No había paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y Filipenses, el capítulo 4, nos habla no solamente de tener la paz de Dios, pero ahora tener al Dios de paz con nosotros. Hoy, por la salvación en Cristo Jesús, podemos tener una relación con Dios porque ya no estamos en enemistad, ahora tenemos paz con Dios. La primera cosa que nos dice aquí que Dios ha proveído en la salvación en Cristo es la paz que ahora tenemos con Dios. La paz que nos ha sido dada por nuestra relación con Cristo Jesús. Segundo, Jesús no solamente murió en la cruz para llevarnos a una vida de paz con Dios, ya no somos más sus enemigos. Segundo, dice aquí, ya estamos en paz con Dios, y eso es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz cuando murió por nosotros. Dice aquí, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús. ¿Y quién es nuestro Señor Jesús? El gran pastor de las ovejas. Dios nos trae a una vida de paz con Dios y Dios nos da a un gran pastor que cuide de nosotros, que cuide del rebaño, que vaya y unja con aceite a la oveja que está herida, que deje las 99 y vaya por la que está perdida. Aquel que nos carga en sus hombros cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos. No solamente es el sacrificio por nuestros pecados, pero Él mismo es el pastor que cuida de nosotros.
Jesús dijo: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Vean lo que nos está diciendo aquí. El buen pastor dice: da la vida por sus ovejas. Y luego dice: el buen pastor no pierda ninguna de sus ovejas. Tercero, no solamente tenemos paz con Dios por el sacrificio de Jesús, ahora tenemos un gran pastor que cuida de nosotros. ¿Y eso por qué? Verso 20 dice: porque Cristo resucitó de los muertos. Si resucitó es que porque primeramente murió. Y si murió, cuando hablamos de muerte en términos bíblicos, siempre el elemento es la sangre. Si murió es porque tenía que derramar su sangre. El pastor, el gran pastor que Dios nos dio, no solamente es el pastor, pero también fue el Cordero de Dios que se ofreció para derramar su sangre, que fue el pago, la recompensa para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Dice: somos ahora perdonados por su sangre derramada en la cruz. Él es el gran pastor. El gran pastor nos trae a una relación de paz con Dios, y lo hace porque con su sangre nos redimió. Pagó todo lo que había en contra de nosotros. Había una larga lista de condena. Culpables éramos de esto y aquello. Y el Señor Jesús viene y con su sangre paga por todo eso. Y dice: pagado en su totalidad. Ahora, cuando se saca el archivo, ¿qué tiene en su contra? Y el archivo dice: nada. Todo lo que había en contra de él fue pagado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No con oro, no con plata, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Bendito sea Dios en verdad. Miren todo lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos en medio verso. El Dios de paz que viene a nosotros con esa paz que solamente Dios puede traer y puede tener y nos puede dar. Ya no viene a juzgarnos, no viene buscando para condenarnos, nada de eso. Viene buscando a nosotros como sus ovejas que le pertenecen al rebaño del cual el Hijo es el gran pastor. Y el gran pastor ama tanto a sus ovejas que se ofreció a sí mismo como el sacrificio. Pero cierto que él murió en la cruz, cierto que derramó su sangre, cierto que fue sepultado, pero cierto que resucitó al tercer día. Wow. Increíble, increíble. Fue con su sangre que nos compró, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el Dios de paz, uno, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Una vez que ofreció su sangre, ya quedamos sellados con el Espíritu Santo ahora, que somos propiedad única y exclusivamente del Dios que nos compró con la sangre preciosa de su Hijo amado. Le pertenecemos a Él para siempre. ¿Y cómo demostró Dios que esto había sido en efecto llevado a cabo? Cuando resucitó a Jesús de los muertos. Si Jesús viene, vive sin pecado, muere en la cruz, es sepultado, pero no resucita de los muertos, nuestra salvación no está completa. El pecado demanda que alguien tiene que morir. El pecado demanda que alguien tiene que morir. El pecado demanda que haya derramamiento de sangre. Jesús viene y muere por nosotros. Al resucitar Jesús de los muertos, lo que Dios está diciendo, Jesús, que es 100% Dios, Jesús fue el Hijo de Dios que se hizo carne y vino y murió por los pecados de nosotros. Al hacerse carne se hizo uno de nosotros y murió por nuestros pecados. Vino del cielo a traernos la paz de Dios y ahora va de la tierra al cielo llevándonos a nosotros a vivir en esa paz con Dios. Qué hermoso es el Evangelio en verdad. Y ese pacto que Dios hace con nosotros lo sella, dice: haré un nuevo pacto en mi sangre. Cuando dice tomar y beber, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Grande en verdad es nuestro Dios, grande. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, una vez resucitado de los muertos, no muere más, la muerte no tiene más dominio sobre de él.
venció a la muerte para siempre. Dios de paz, 1. Resucitó a Jesús de los muertos, 2. Jesús es nuestro gran pastor, 3. Y lo selló todo con la sangre del nuevo pacto. Y este pacto es eterno. Es eterno, es para siempre. Wow. Aquí nos dice al final del verso, el pacto es para siempre. Entonces, eso es lo que ya el Señor hizo por nosotros, para nuestra salvación en Cristo Jesús. Ahora, el verso 21, lo que Él ya hizo por nosotros en la salvación, el verso 21 nos va a decir entonces qué es lo que esto debe producir en nosotros. Y en eso nos está diciendo que Dios ya ha proveído todo lo necesario para que vivamos una vida en santidad. Vean esto. Entonces, ese mismo Dios de paz verso 21, nos hará aptos en toda buena obra. Ahora, la traducción de aquí no es tal vez la más adecuada, porque dice os haga aptos. En inglés, en el nuevo King James, dice que nos haga completo, pero en realidad la traducción correcta sería, donde dice nos haga aptos, la palabra ahí, el verbo ahí es un verbo que significa remendar. Y eso se usaba, ese verbo se usaba para decir, ahí están estos pescadores, están remendando sus redes. Aquí nos está diciendo, y el Dios de paz nos vaya a remendar completamente, nos vaya a parchar, nos vaya a reparar, nos vaya a poner como debíamos estar. La palabra es bien importante. En Mateo 4:21 lo pueden encontrar ahí. Remendando las redes. Eso es lo que significa aquí. Eso quiere decir, el Señor nos va a restaurar al estado inicial en el cual somos útiles. Me encanta eso que dice allí. Como digo, la traducción no es la más adecuada tal vez, pero eso es lo que está diciendo. El mismo Dios de paz que resucitó a Jesús de los muertos, el que nos dio a Jesús para ser nuestro gran pastor, el que nos compró con la sangre del Hijo, el que pagó por nosotros con un pacto eterno en la sangre de Cristo Jesús, ese mismo Dios de paz nos va a restaurar al propósito original que Él tenía cuando nos dio vida, cuando nos creó. Como pecadores que somos todos, no hay excepción, nos encontramos a veces heridos, lastimados, quebrantados, agobiados, y en verdad que ni por mucho que tratáramos, ni en lo mejor de nuestros esfuerzos, nos podríamos remendar a nosotros mismos. No podemos repararnos a nosotros mismos, pero lo que no podíamos hacer nosotros, Dios lo hizo por nosotros. Él vino y nos tomó. Me encanta a Dios vernos como una red que Él se pone en sus piernas. No hay cosa más hermosa que el Evangelio, en verdad, vuelvo y repito. Pero una vez que dice aquí, nos hace aptos, es no para nosotros. La red no se sirve a sí misma. La red es para que el pescador la use para un propósito específico. Y eso es lo que nos dice aquí. Nos haga aptos en toda buena obra. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice que Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para algo bueno. El propósito de Dios para nosotros es bueno. Pero en el transcurso del tiempo llegamos a quedar lastimados, quedar quebrantados. Y es la gracia de Dios que viene y nos va a comenzar a parchar, a reparar, a restaurar. Filipenses 2, del 12 al 13 dice, Dios continuará trabajando en nosotros, pero dice, ustedes deben continuar trabajando. De hecho, se los voy a leer para que no lo mal pronuncie lo que dice, porque es muy importante. 2, amados míos, dice, es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Es la buena voluntad de Dios que nosotros nos ocupemos en esas buenas obras que Él preparó para nosotros. Y Dios continuará haciendo su obra en nosotros. Así que Dios nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él es el que lleva a cabo lo bueno en nosotros, lo que es agradable delante de Él por medio de Jesús. Y a Él, ¿a quién Él? Aquí Él podía ser a Dios o a Jesús, pero como Jesús es Dios, entonces a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Así termina el escritor de Hebreos hablándonos de esta gran, hermosa carta de verdad. Entonces esa es la conclusión, esa es la manera bien compacta de concluir su carta. El escritor de Hebreos comienza a hablarnos desde el principio, dice: tengan cuidado. El propósito de Hebreos, el tema general es: continuemos hacia la madurez. Pero ten cuidado que no deslices, ten cuidado que no desobedezcas, ten cuidado que no vivas en inmadurez, ten cuidado que no estés despreciando la palabra de Dios. Y ten cuidado porque si caes en estas cosas vas a terminar negando escuchar al que te habla. Y el que te habla para decirte: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte una esperanza, para darte vida, para darte gozo, para darte paz. Dios te ama, hermano. Y la realidad es esta: si no estamos viviendo diario para darle la honra y la gloria a Dios por nuestra gran salvación en Cristo Jesús, estamos viviendo por algo que es, pero de lo más insignificante. Si no estás viviendo para darle la gloria y la honra a Dios por medio de Cristo Jesús, por tu salvación, por gracia, tu vida es insignificante. No importa lo que puedas lograr, los títulos que tengas, las cosas que puedas obtener, los reconocimientos no sirven para nada. Si tu vida no es para la honra y la gloria de Dios, no has conseguido nada. Eres un fracasado. Si tu vida no le da la honra y la gloria a Dios en las mínimas cosas, tu vida no cuenta. Vives para ti, vives para aquí, vives para lo temporal, no para lo eterno. En verdad, o sea, no es para ofenderse, pero esa es la verdad. Aquella persona que vive para sí mismo, su vida no cuenta. El único valor en tu vida es cuando la dedicas para darle honra y gloria a Dios. Hay una frase que dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Así que eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos aquí. Eso es a la conclusión que está llegando. Yo sé que hay dificultades en la vida, yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que muchas veces podemos encontrarnos en momentos, en circunstancias donde nos hace falta entendimiento, nos falta la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. A veces nos encontramos física y emocionalmente cansados, agobiados. La vida se nos hace difícil por muchas razones y ya no tenemos ganas de seguir adelante. Nos encontramos desanimados, frustrados, ansiosos, temerosos, preocupados, amargados y totalmente derrotados. La palabra de Dios dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y Pedro dice: ven, arroja toda tu ansiedad sobre él. Él tiene cuidado de vuestras almas. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos abandona. Alguien dijo que la cruz de Cristo Jesús fue el púlpito desde donde Dios proclamó su amor por el hombre. Y si eso es verdad, y suena muy bonito, la cruz de Cristo Jesús fue el púlpito desde donde Dios proclamó su amor por el hombre. Y si eso es verdad, y sí lo es, yo le añadiría a esa frase: y si la cruz de Cristo fue el púlpito donde Dios proclamó su amor por el hombre, el mensaje de amor se basa en la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Dios nos habla que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó, y si resucitó y está vivo, está sentado a la diestra, entonces no hay un momento de mi vida que yo esté solo. No tengo por qué vivir la vida derrotado por las dificultades y circunstancias en este mundo.
No tengo por qué vivir amargado. No tengo por qué vivir desahuciado, sin esperanza. No. En Cristo somos más que vencedores. Y debo recordar eso. Y si continúo en esta vida y continúo caminando con Jesús, y cuando no puedo más y ya no puedo, Él me va a cargar. Y si me caigo, Él me va a levantar. Y si estoy desanimado, Él me va a decir, ven, la meta está solamente allí frente a nosotros. Y dice, continuemos en la carrera, prosigamos al blanco. La cruz delante de nosotros, sí, el mundo atrás. El Señor nos llevará de gloria en gloria hasta el día en que, caminando con Él como Enoc, un día de estos nos diga, ven, quédate en casa. Mi Dios está en control de todo. No tengo mal alguno que me pueda destrozar. En Dios somos invencibles. En Dios somos invencibles. Ni la muerte, ni el mundo, ni el diablo nos pueden vencer. En Dios, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Mi Dios está en control. Dios me ama más allá de lo que yo me puedo imaginar. Y Dios peleará mis batallas. Dios peleará. Él me dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios hará de acuerdo a su riquezas en gloria, y me va a bendecir, me va a proveer. De acuerdo a su poder, me va a guardar. El que abriga a la sombra del Altísimo morará, ¿cómo dice? Encantado de nosotros conocer la verdad, de caminar en la verdad. Se dice que el 9:11 del cristiano es bonito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Este es el 911 del cristiano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miraré a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, que es el creador de todas las cosas. Es mi oración que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a la realidad de que nuestro Cristo camina con nosotros donde quiera que vayamos, de que no hay nada en este mundo que nos vaya a derrotar, de que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que Dios cuida de nosotros. Y yo le pido a Dios, en verdad, en los últimos días he cambiado mi manera de orar cada mañana. Es que mis pies toquen el piso. Quiero estar tocando la puerta de los cielos con mi oración. Y le digo, Señor, abre mis ojos para ver la grandeza de tu poder. Dios, abre mis ojos y mi corazón para que pueda reconocer mi necesidad de Cristo hoy, esta mañana. Dios, en ti tengo todo lo que necesito para vivir una vida en santidad. Gracias por la salvación, gracias por tu presencia. Dios, mi oración es que me ayudes a vivir de una manera que mi vida te sea agradable en todo lo que haga. Y si me equivoco, perdóname, Señor. Y si necesito, provéeme de lo necesario para que mi vida sea aroma fragante en tu presencia. Que podamos incluir algunas de estas cosas, hermanos, en nuestra oración diaria. Señor, ayúdame a recordar que fuimos comprados con la sangre preciosa de tu Hijo amado y que nos has traído hasta aquí. No nos vas a soltar ahora. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿No nos vas a soltar ahora? Enséñanos, Dios, que tú estás obrando en nosotros y que aquella obra que comenzaste en nosotros la vas a concluir, la vas a completar, la vas a perfeccionar. Señor, tú has estado con nosotros todos los tiempos difíciles y los buenos, en la tristeza y en las alegrías. Has visto nuestras lágrimas como has visto nuestros cantos. Conoces nuestro caminar como conoces nuestro corazón. Solo quiero pedirte, Dios, que nos ayudes a terminar este día con gozo y agradecimiento en nuestro corazón. Señor, somos las ovejas de tu prado. Tú eres nuestro gran pastor. Haz tu obra en nosotros de manera que nuestra vida te sea agradable. Que cuando nos veas puedas decir,
Veo a mi hijo en ellos. Puedo oler el aroma de mi hijo amado en ellos. Señor, te entregamos nuestras dudas, te entregamos nuestros problemas, te entregamos nuestras preocupaciones. Enséñanos a confiar en ti diariamente, Señor. Señor, por favor, ayúdame a no vivir en las bendiciones de ayer, pero a mirar hacia las victorias de mañana. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu voluntad en nosotros. Y nosotros seremos cuidadosos, Dios, de darte a ti la honra y la gloria que tú te mereces. Gracias, Señor, por este libro. Gracias por las grandes verdades que nos has escrito en este libro para nuestra enseñanza. Oramos, Dios, que la siguiente semana, cuando comencemos el Evangelio de Juan, lo hagamos con gozo, con ánimo, con alegría, con devoción y con la esperanza, Dios, de que cada vez que abrimos este libro, tú nos vas a hablar y continuarás en nosotros haciendo esa obra por medio de tu Espíritu. A ti, Señor, sea la honra y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.